Bienvenidos un día más a mi canal, donde destapamos los secretos más jugosos de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, Can Yaman. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desenterrar algunos secretos familiares que, digamos, han permanecido bastante bien escondidos hasta ahora. Vamos a hablar de rumores, de verdades a medias, de historias que la prensa turca ha insinuado pero nunca se ha atrevido a confirmar del todo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Y antes de que empecemos, como siempre, un recordatorio: si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros chismes, análisis y revelaciones. Vamos al lío. Bien. ¿Por dónde empezamos con Can Yaman? Es un hombre que ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, con su físico escultural. Pero detrás de esa imagen de estrella internacional, hay una historia familiar mucho más compleja de lo que imaginamos. Para empezar, hablemos de sus orígenes. Can Yaman nació en Estambul, en el seno de una familia con una historia fascinante. Su abuelo paterno era de origen albanés, lo que le da a Can ese toque exótico que tanto llama la atención. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Se dice que su abuelo no era un simple inmigrante, sino que provenía de una familia con una posición social bastante elevada en Albania. Rumores, claro, pero rumores que apuntan a posibles conexiones con la nobleza albanesa. Imagínense eso. Un príncipe albanés en la familia de Can Yaman. Esta teoría, aunque no confirmada, ha sido alimentada por la elegancia y el porte natural que Can Yaman desprende, cualidades que algunos atribuyen a una herencia aristocrática. Es como si la sangre azul, aunque diluida por el tiempo, aún fluyera por sus venas. Los historiadores, por supuesto, se muestran escépticos ante la falta de evidencia concreta, pero en el mundo del salseo, la especulación es nuestra gasolina. Ahora, pasemos al lado materno de la familia. Aquí también encontramos detalles curiosos. La madre de Can, Gulden Yaman, es una mujer muy reservada, pero se sabe que proviene de una familia de artistas. Al parecer, varios de sus antepasados eran músicos y pintores, lo que podría explicar el talento innato de Can para la actuación y su pasión por el arte en general. ¿Lo sabían? Can, además de actor, es un excelente abogado. Un talento multifacético. Esta vena artística materna podría explicar la sensibilidad y la capacidad de Can para conectar con sus personajes. No es solo memorizar líneas, sino comprender las emociones y transmitirlas de manera auténtica. Y aunque su formación legal le da una disciplina y un rigor intelectual, es el arte lo que realmente alimenta su alma. Se dice que incluso pinta en sus ratos libres, aunque prefiere mantener esta faceta alejada de los focos. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La vida familiar de Can Yaman también ha tenido sus altibajos. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, y aunque Can siempre ha mantenido una buena relación con ambos, es evidente que el divorcio marcó su infancia. De hecho, en varias entrevistas ha hablado de la dificultad de crecer en un hogar dividido, y de cómo eso le enseñó a ser independiente y a valerse por sí mismo desde muy temprana edad. Este trauma infantil, aunque doloroso, le ha dado una fortaleza y una resiliencia que se reflejan en su carrera. No es fácil lidiar con la fama y la presión mediática, pero Can ha sabido mantenerse firme y fiel a sí mismo, gracias en parte a las lecciones aprendidas en su infancia. La separación de sus padres también pudo haber influido en sus relaciones amorosas, llevándolo a ser cauteloso y a buscar una conexión profunda antes de comprometerse. Y hablando de relaciones familiares, aquí es donde entramos en terreno más pantanoso. Se ha rumoreado insistentemente sobre la existencia de un hermano o hermana secreto de Can Yaman. Sí, han oído bien. Al parecer, su padre tuvo una relación extramatrimonial hace años y de esa relación nació un hijo o hija que nunca fue reconocido públicamente. ¡Bombazo! Esta información nunca ha sido confirmada por Can ni por ningún miembro de su familia, pero la prensa turca ha insinuado en varias ocasiones que existe una especie de pacto de silencio para proteger la intimidad de esta persona. ¿Será cierto? ¿O es solo un rumor más? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero qué jugoso es el misterio. Imaginemos la vida de este hermano o hermana secreto, viviendo a la sombra de la fama de Can Yaman, preguntándose qué podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes.
¿Alguna vez se habrán cruzado sus caminos? ¿Compartirán algún rasgo físico o talento oculto? La imaginación vuela ante la posibilidad de este drama familiar sin resolver. Otro tema que ha generado controversia en torno a la familia Yaman es la relación de Khan con su padre. Si bien siempre se les ha visto juntos en eventos públicos y Khan ha expresado su cariño y admiración por su progenitor, algunos medios han especulado sobre una posible tensión subyacente. Al parecer, el padre de Khan siempre fue muy exigente con él y le presionó para que siguiera una carrera tradicional, como la abogacía, en lugar de perseguir sus sueños como actor. Esta diferencia de opiniones, sumada al divorcio de sus padres, podría haber generado ciertas fricciones entre ellos. Aunque, repito, estos son solo especulaciones. La figura paterna es crucial en la vida de cualquier persona, y la presión por cumplir expectativas puede ser abrumadora. Es posible que Khan haya tenido que luchar por su independencia y por la aceptación de su padre, un proceso que seguramente ha marcado su personalidad y sus decisiones. A pesar de esto, la relación entre ellos parece ser sólida, demostrando que el amor y el respeto pueden superar las diferencias. Pero volvamos a los rumores más jugosos. Se dice que Khan Yaman tiene una tía abuela que fue una famosa cantante de ópera en Turquía. Imagínense el talento musical que corre por sus venas. Al parecer, esta tía abuela tuvo una carrera muy exitosa en Europa y fue una figura muy influyente en el mundo de la música. Sin embargo, por razones desconocidas, decidió retirarse de los escenarios en la cima de su carrera y regresar a Turquía, donde vivió una vida tranquila y alejada de los focos. Se dice que Khan la visitaba con frecuencia cuando era niño y que aprendió mucho de ella sobre el arte y la vida. ¡Qué historia tan fascinante! Esta tía abuela podría haber sido una fuente de inspiración para Khan, mostrándole el poder de la pasión y la importancia de seguir los propios sueños, incluso si eso significa desafiar las convenciones sociales. Su retiro repentino también podría haberle enseñado sobre la fugacidad de la fama y la necesidad de encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. Y para terminar con los secretos familiares de Khan Yaman, hablemos de su bisabuelo. Al parecer, este hombre era un famoso escritor y periodista que luchó por la libertad de expresión en Turquía durante una época muy difícil. Fue encarcelado y torturado por sus ideas políticas, pero nunca renunció a sus principios. Su historia es un ejemplo de coraje y perseverancia, y es probable que haya influido en la forma de ser y de pensar de Khan. Un legado admirable. La valentía de este bisabuelo resuena en la actitud de Khan, quien no teme expresar sus opiniones y defender sus ideales, incluso si eso lo convierte en blanco de críticas. Su compromiso con causas sociales y su defensa de los derechos humanos son un reflejo de la herencia de su bisabuelo, un hombre que luchó por un mundo mejor. Este legado familiar le da a Khan una profundidad y una perspectiva que lo distinguen de otras celebridades. Además de estos secretos familiares, existen otras historias menos conocidas que contribuyen a la riqueza del árbol genealógico de Khan Yaman. Por ejemplo, se rumorea que un tío lejano fue un famoso chef que revolucionó la gastronomía turca, incorporando influencias internacionales y creando platos innovadores que se convirtieron en un símbolo de la cocina moderna. Aunque Khan no ha heredado esta habilidad culinaria, es posible que haya aprendido de su tío la importancia de la creatividad y la pasión en cualquier campo. También se dice que una prima segunda fue una destacada científica que realizó importantes investigaciones en el campo de la medicina, contribuyendo al desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades raras. Su dedicación al conocimiento y su compromiso con la salud humana podrían haber inspirado a Khan a utilizar su plataforma para crear conciencia sobre problemas sociales y apoyar organizaciones benéficas. Incluso se ha especulado sobre la posibilidad de que un antepasado lejano haya sido un famoso pirata que surcó los mares del Mediterráneo, saqueando barcos y desafiando a las autoridades. Esta leyenda, aunque probablemente exagerada, añade un toque de aventura y rebeldía a la historia familiar de Khan, sugiriendo que la sangre de los aventureros corre por sus venas. En resumen, la familia de Khan Yaman es mucho más interesante y compleja de lo que parece a simple vista. Desde sus orígenes albaneses hasta sus antepasados artistas y activistas políticos, la historia de su familia está llena de secretos, rumores y verdades a medias que aún están por descubrir. La combinación de sangre noble, talento artístico, valentía política y quizás incluso un toque de piratería, ha dado como resultado un hombre único y fascinante que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué les ha parecido este viaje por los entresijos familiares de Khan Yaman? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.
Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre su ídolo turco. Gracias por su apoyo constante. Me encantaría leer sus comentarios sobre estas revelaciones. ¿Qué les ha sorprendido más? ¿Conocían alguno de estos secretos? ¿Tienen alguna otra información que compartir? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y finalmente, como siempre, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo Chisme Turco. Hasta la próxima.